Hola, hoy nos metemos con un texto, bueno, cortito, pero con mucha miga, ¿eh? Se titula, y ojo al título, Cuando te desesperas, queda la cagada. Uf, directo, ¿eh? Directísimo. Ya nos dice por dónde van los tiros. Vamos a hablar de vadeo, de las consecuencias de no tener paciencia, de perder los papeles. Y por otro lado, del valor que tienen la calma y el pararse a pensar un poco. Sí, la reflexión. Eso es. Nuestra idea hoy es un poco, bueno, desmenuzar esto, ver qué mensaje tiene de fondo, o sea, cómo nos afecta la desesperación, ¿de verdad tanto? Y sobre todo, cómo eso de reflexionar, que el texto lo liga mucho a leer, cómo puede ser una herramienta útil. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, es un punto de partida. La verdad es que muy interesante. El texto es como muy personal, ¿no? Parece casi una entrada de diario, con un toque ahí filosófico, pero dicho de una forma, bueno, súper directa. De la calle, total. Claro, esa frase queda la cagada. Pues nos anda con rodeos, quiere, yo creo, impactar, señalar algo que todos reconocemos un poco, ¿no? Mm. Aunque sea incómodo. Sí, sí. Y la idea central es simple pero potente. La impaciencia. Esa prisa por actuar o por tener resultados ya, pues tiene un coste. Tiene un coste. Sí, un coste real. El texto habla de dinero, pero también de, bueno, de sentimientos, de relaciones, vamos, que afecta al bienestar. Y justo frente a ese coste, pone la calma como la alternativa buena, la valiosa. Me gusta como lo dice. Por eso, la calma vale oro. Eso es. No dice que sea fácil, ojo. Ni siquiera que siempre apetezca, pero sí que vale mucho. Ahora, lo que me llama la atención es que no parece que hable de una calma pasiva, ¿sabes? De un simple no hago nada y ya. No, no, exacto. El texto como que le da una vuelta, ¿verdad? Totalmente. Ese es un punto clave, yo creo. La calma de la que habla aquí no es inacción, ni apatía, ni resignarse y punto. Es algo más activo. Ajá. Es, digamos, la condición necesaria para que puedas pararte a pensar, para la reflexión. El espacio mental. Eso es, el espacio mental para poder analizar, para ver las opciones antes de, bueno, de saltar por impulso. Y hay otra cosa importante. El texto dice que esto de reflexionar se aprende. Ah, mira. Sí, lo dice tal cual. Cosa que recién estoy aprendiendo a hacer. Ostras, eso le da un toque muy humano, ¿no? Reconoce que no es fácil, Claro, que es un aprendizaje. que es un proceso, vamos. Con sus más y sus menos, supongo. No es darle un botón y ya eres, no sé, el Dalai Lama. Exacto, exacto. Es un camino, Un camino en sí mismo. totalmente. Lo presenta como una habilidad que hay que desarrollar. Que necesita práctica, ser consciente y esfuerzo, seguramente. Le quita un poco el mito al sabio tranquilo, ¿no? Lo pone como una conquista, algo en lo que se está trabajando. Entiendo. Y justo aquí es donde mete algo sorprendente para ayudar en ese proceso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque sugiere que una forma de alimentar esa reflexión, de crecer por dentro, es leer. Leer, sí, pero no cualquier cosa. Menuda mezcla. Dice, a ver, menciona 3 ejemplos súper distintos. El anticristo de Nietzsche, Ahí es nada. filosofía dura, crítica. Luego, libros de Anthony de Melo, que es, bueno, un jesuita más enfocado en espiritualidad, conciencia, parábolas. Con un toque oriental, a veces, sí. Sí. Y, atención, Perico trepa por Chile, de Marcela Paz y Alicia Morel. Un clásico infantil chileno. Juntando todo eso. E imagínate, filosofía radical, espiritualidad y un cuento para niños. La mezcla de primeras como que te deja un poco cao, ¿no? Te deja KO, pero da que pensar, ¿eh? Lo fascinante aquí es la idea que hay debajo sobre cómo construimos nuestra forma de pensar. A ver, El texto dice que estas lecturas tan diferentes ayudan a crear una pequeña bitácora en tu mente y en tu cerebro. ¿Qué quiere decir con eso? Pues podríamos pensar que cada libro, cada tipo de texto, te da como herramientas distintas, ¿no? Perspectivas diferentes para entender la vida que es compleja. claro, como distintas gafas para mirar. Exacto. Nietzsche, por ejemplo, te puede dar
pues esa visión crítica para cuestionar lo establecido, la forma de proceder, las rutinas, dice el texto. Vale. De Melo quizá te da claves para mirarte por dentro, gestionar emociones, comunicarte, lo que llama el qué decir. La comunicación interna y externa. Eso. Y un libro como Perico trepa por Chile, que parece sencillo, a lo mejor te conecta con cosas básicas, ¿no? Valores, resiliencia, una visión más limpia de las relaciones, los ciudadanos. Es como si dijera que no hay una sola fuente de la verdad o de la sabiduría. Algo así. Yo creo que sí. Que para tener una visión tuya personal pero sólida, necesitas mirar cosas muy distintas, incluso que choquen entre sí. Claro. Nietzsche rompiendo esquemas, de Melo buscando paz, y un cuento recordándote, no sé, la amistad o la aventura. Y todo eso junto, si lo piensas, si lo reflexionas, va creando esa bitácora. Exacto. No es seguir a un maestro, sino hacerte tu propio mapa con trozos de muchos sitios. Precisamente. Es como defender la diversidad de ideas, ¿no? La diversidad intelectual, espiritual, como motor para crecer. Ajá. No se trata solo de acumular información, sino de integrar visiones diferentes. El texto sugiere que si te expones a todo eso, estás mejor preparado para entender la forma de proceder, las rutinas, ciudadanos y el qué decir. Tienes más recursos. Tienes más recursos, sí, para interpretar el mundo y para decidir cómo moverte en él. La riqueza está en la mezcla, en la tensión que se crea entre esas ideas tan distintas. Pasas de solo consumir a construir tu criterio. Y esta bitácora mental, este criterio que se va formando, parece que tiene una aplicación súper concreta, según el texto. Mejorar cómo nos relacionamos, sobre todo cómo hablamos. Sí, sí. Hay una frase muy gráfica sobre aprender de los errores. Dice, si antes dejaste la cagada con tus dichos, muy claro, ¿es? Clarísimo. Reconoce que metemos la pata al hablar, que las palabras pueden hacer daño o crear líos. Sí, y lo bueno es la evolución que plantea. No se queda solo en el «ay, qué mal lo hice». No, propone un cambio. Ahora lo haces más sutil, lisillanamente, educadamente mejor. Sutil, lisillanamente, educadamente mejor. Eso sugiere que pensar sobre esos errores de comunicación, con la ayuda de esa bitácora variada, pues te permite encontrar formas, no sé, más eficaces, más consideradas, menos reactivas, quizá. Pasar de la explosión a una comunicación más fina, más educada. Educada en el sentido amplio, más consciente de cómo le llega al otro. Tiene lógica. Es como un resultado directo de la calma y la reflexión del principio, ¿no? Yo creo que sí. Si no saltas a la primera por desesperación, si te das tiempo, si tienes más herramientas en la cabeza por esas lecturas, pues es normal que tu forma de hablar también cambie, se refine. Claro, no es magia. Es el fruto de un trabajo interno. Quizá esa sutileza no es tanto, no sé, manipular, sino ser más preciso, más empático al hablar. Puede ser. Es una buena interpretación, ¿sí? La sutileza y ser educadamente mejor podrían ser eso. Comunicar de forma más consciente. Más. Estratégica, pero en el buen sentido. Eligiendo las palabras, tono, momento, pero no desde el impulso, sino desde pensar cuál es la mejor manera de decir algo o de manejar una situación. Es reconocer que el lenguaje tiene poder y aprender a usarlo mejor, habiendo aprendido de las veces que por prisas o por no pensar, pues eso, ¡pum!, quedó la cagada. Es un aprendizaje práctico, vamos. Muy del día a día. Muy práctico. Y todo este proceso, aprender, mejorar, construir la bitácora, hablar mejor, al final del texto como que desemboca en una especie de declaración de intenciones, ¿no? Da ánimos y una visión de la vida. Así es. El texto dice, no dudes en ti. Ahí va. Es como una inyección de confianza en uno mismo. Confianza en que puedes hacer ese camino de aprendizaje y mejora. Y lo pone en el marco de una metáfora muy potente. Esta vida es un largo camino. Un largo camino. Reconoce que esto de construirse a uno mismo, pues no es una carrera corta, es una maratón. Lleva tiempo, esfuerzo, habrá baches, seguro. Desvíos. Pero la clave es mantener esa confianza básica mientras andas. Y para redondear esa idea del camino, recurre a alguien muy conocido. Claro. La referencia final a Serrat cantando a Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Uf, esa cita resuena un montón siempre. ¿Cómo la vemos aquí, en el contexto de todo esto que estamos comentando? Es como la guinda del pastel de esta filosofía de vida que dibuja el texto. Yo creo que sí, totalmente. Si conectamos esto con la idea general, esa cita es el cierre perfecto. Encaja. Encaja de maravilla. Resume la esencia de lo que el texto quiere decir, me parece a mí. Refuerza, de forma muy poética, pero muy clara, la idea de que la vida, pues no viene con un mapa ya hecho. ¿Ni con instrucciones? No hay un camino marcado. No hay un sendero único esperándote. Somos nosotros, cada uno, los que vamos creando nuestro propio camino. Con lo que elegimos, con lo que hacemos, con nuestras decisiones de cada día. Y lo importante entonces es cómo hacemos ese camino, no solo ir para adelante sin más. Exacto. Ahí es donde entra todo lo demás. La calma, la reflexión, esa bitácora que se nutre de lecturas diferentes, aprender de los errores de comunicación. Todo eso son como barajas, las herramientas y los materiales con los que hacemos camino. Te permiten construirlo mejor. De forma más consciente, sí. Más deliberada. No vamos a ciegas, tropezando siempre con la misma piedra. Pensar sobre lo que nos pasa, incluyendo las cagadas, nos ayuda a decidir el siguiente paso, a ajustar el rumbo, a ser, como decía el texto, Más sutiles, educadamente mejores. eso es, al andar. La cita no es una llamada al caos o a improvisar sin pensar, ¿eh? Es una llamada a la responsabilidad, a ser activos en nuestra propia vida, pero Entonces, ¿qué significa todo esto si intentamos sacar las ideas clave para llevárnoslas, ¿no? El mensaje parece tener varias caras, pero todas conectadas. a ver, Reconocer que la impaciencia, la desesperación, pues suele salir mal, a veces muy mal. Segundo, valorar la calma, pero no la pasiva, sino la que te deja pensar. la calma activa. Que reflexionar es una habilidad. Se aprende, se entrena. Cuarto, que leer cosas variadas hasta las más raras juntas es bueno para pensar mejor y hacerte tu mapa mental. Ajá. Que aprender de los errores, sobre todo de cómo hablamos, es clave para mejorar. Y por último, asumir que la vida es un camino que hacemos nosotros, paso a paso, confiando en que podemos aprender y corregir. Algo así. Lo has clavado, has recogido todos los hilos perfectamente. Y quizá añadiría una cosa más que a mí me parece muy sugerente. La idea de la síntesis personal. La síntesis personal. Sí, el texto no dice sé como Nietzsche o haz lo que dice de Melo o vive como Perico. No, lo que propone es algo más creativo, más tuyo. Integrar. Integrar esas influencias tan distintas y las que cada uno tenga para crear una forma propia, única, de ver la vida, de entender la forma de proceder, las rutinas, ciudadanos y el qué decir. La reflexión sería como el caldero donde mezclas todo eso, donde las ideas se encuentran, hablan, a veces chocan, y al final sale algo nuevo, tu filosofía personal. Y la calma permite que eso pase. La calma permite que ese proceso de integración ocurra sin explotar, digamos. Esa idea de la integración personal es muy potente, sí. No somos solo un corta y pega de citas, sino como alquimistas de nuestras propias influencias. Eso es. Y esto plantea una pregunta importante, que el texto nos deja ahí flotando. ¿Cuáles son las fuentes, a veces inesperadas o que no valoramos, que de verdad están alimentando nuestra bitácora mental? ¿Somos conscientes de cómo esa mezcla concreta, esa combinación única de lo que vivimos, leemos, hablamos, está formando nuestra manera de ver el mundo? Y por tanto, nuestra forma de hacer camino? A lo mejor no leemos a Nietzsche o a de Melo, pero ¿qué estamos leyendo en el día a día que hace una función parecida? Buena pregunta. Da para pensar. Y eso nos lleva a una última reflexión, para darle vueltas cada uno. Si este texto insiste tanto en mejorar, aprendiendo, sobre todo de cuando metemos la pata al hablar, de esas veces que la cagamos, ¿qué entrada de bitácora concreta? ¿Qué lección específica que aprendimos de un momento pasado de impaciencia, o de una mala reacción verbal, o de unas palabras que no debimos decir? ¿Qué lección nos vendría bien repasar ahora? ¿Qué pequeño cambio, inspirado en esa reflexión sobre el pasado, nos ayudaría hoy a seguir haciendo camino de una forma, un poquito más consciente, un poco más sabia, o como diría el texto, quizá un poco más educadamente mejor?